Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo mini confederal de la región litoral de la Federación Argentina de Cardiología. Mi nombre, por si no me conocen, soy la doctora Laura Sanciani, presidente de la Sociedad de Cardiología de Rosario, sociedad federada a la cual le toca ser anfitriona de este mini confederal. Vamos a tener dos actividades académicas. La primera va a estar a cargo del doctor Eduardo Perna, nuestro presidente de la Federación Argentina de Cardiología y jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar del Instituto de Cardiología de Corrientes, a quien le agradecemos profundamente su participación. Eduardo nos va a hablar sobre insuficiencia cardíaca aguda, la oportunidad desaprovechada, y a su finalización se le podrán hacer preguntas desde la audiencia. Queremos agradecer también al Laboratorio Baliarda por patrocinar esta actividad. Así que gracias a Baliarda, gracias Eduardo, y cuando quieras. Bueno, muchas gracias Laura, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto participar de una nueva sesión de los confederales. Realmente es una forma de interactuar muy cercana que tenemos de todos los eventos y acercarnos a las distintas sociedades para poder compartir experiencias, realidades y aprender entre todos y darle las mejores cosas que podemos a la Federación Argentina de Cardiología. El tema que yo voy a tocar en estos minutos es el de la insuficiencia cardíaca aguda. Y sabemos que la insuficiencia cardíaca aguda muchas veces es una oportunidad desaprovechada de realizar intervenciones que puedan tener un impacto a corto y a largo plazo. Estos son mis conflictos de intereses y lo que vamos a analizar es cuál es la trayectoria de la insuficiencia cardíaca, cómo diagnosticar y evaluar los fenotipos actualmente recomendados en insuficiencia cardíaca, el manejo de esta condición para llegar a los mensajes finales. El tema de la trayectoria de la insuficiencia cardíaca, ustedes saben que un paciente puede tener etapas de manejo ambulatorio y etapas de hospitalizaciones, y durante la etapa ambulatoria pasa de estar estable, sin eventos, a pasar a una progresión lenta y requerir en algún momento admisión al hospital. Y esas admisiones hospitalarias tienen un curso durante su permanencia, pero lleva un tiempo hasta que el paciente se estabiliza y vuelve a estar en una situación habitual antes de la internación. Entonces, en cada uno de estos momentos hacemos diagnóstico, estratificamos el riesgo, buscamos la etiología, reestratificamos, buscamos oportunidades de escalamiento de tratamiento para dispositivos, pero muchas veces estas oportunidades ocurren en la etapa aguda. Y en este momento es donde no solamente debemos tratar de compensar al paciente y mandarlo rápidamente de alta, sino que también podemos intervenir para lograr este objetivo. La insuficiencia cardíaca aguda se define como la aparición de síntomas de forma rápida o puede ser gradual, con signos de insuficiencia cardíaca, pero que sean lo suficientemente graves para que el paciente busque una atención médica urgente. Entonces, esto lleva a un ingreso hospitalario que no estaba planificado o una visita al departamento de emergencias. Y claramente se vio en el registro, en muchos registros, entre ellos el de insuficiencia cardíaca europeo y la participación argentina en este registro europeo, que el pronóstico de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda es muy diferente de los que tienen insuficiencia cardíaca crónica, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, y esto debe ser un motivo de preocupación cuando admitimos a estos individuos. En la insuficiencia cardíaca habitualmente uno ve este momento, ¿no es cierto? El paciente se hospitaliza, viene descompensado y requiere hospitalización. Pero para llegar a esta condición hay una serie de situaciones que es la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada no hospitalizada. Y es por ello que es importante entender que vamos a tener en el pico de toda esta situación un pequeño porcentaje de pacientes que tienen IC avanzada y que requieren admisiones frecuentes al hospital. Tenemos la insuficiencia cardíaca hospitalizada habitual, el paciente que viene a emergencia, y generalmente de los pacientes que vienen a emergencia, menos de la mitad son admitidos al hospital, ya sea en una sala o en una terapia intensiva, y tenemos situaciones
que nos permiten identificar el riesgo de progresión a insuficiencia cardíaca. Y estos son el empeoramiento ambulatorio del fallo cardíaco, la congestión hemodinámica sin traducción clínica e incluso el paciente que tiene riesgo residual, porque el pronóstico de estos individuos empeora a medida que empeora la situación de esta descompensación del fallo cardíaco. Y esto se aplica tanto a insuficiencia cardíaca crónica como a insuficiencia cardíaca aguda. Sabemos claramente que la intervención con la mayor posibilidad de opciones terapéuticas, como puede ser el ARNI, el beta bloqueante, el antagonista del receptor mineralocorticoide y los inhibidores SGLT2, claramente están vinculados con el mayor beneficio en la reducción de eventos. Ustedes fíjense que 61% de reducción de la mortalidad. Pero miren, si observamos la curva de evolución de los pacientes en el Emperor Reduce, que recibían ARNI, es decir, que recibían el mejor tratamiento. Fíjense que aún así, la tasa de en la incidencia acumulativa de muerte u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca continúa cercana al 12% al año. Entonces, ese riesgo que ha sido reducido, que está optimizado el tratamiento, todavía sigue siendo alto. Entonces, un paciente, aún en la mejor condición, tiene un riesgo residual y debe ser monitoreado para detectar rápidamente la progresión. Entonces, si nosotros pudiésemos hacer lo que hizo el estudio Champion, que siguió pacientes a través del monitoreo hemodinámico con un dispositivo implantable, en donde monitoreaba la presión sistólica de la arteria pulmonar, la presión diastólica y la presión media con un objetivo para mantenerlo. ¿Y qué se vio en este estudio? Que controlar las presiones a través de este dispositivo reduce la tasa acumulativa de admisiones hospitalarias y también reduce la tasa de admisiones o mortalidad. Entonces, hay pacientes ambulatorios que van a tener deterioro hemodinámico y que, manejados hemodinámicamente, uno podría pensar que es una buena opción para reducir hospitalizaciones. ¿Y por qué? ¿Qué se hizo en estos pacientes? Fíjense que los pacientes monitoreados en el Champion, lo que se hace habitualmente es titular los diuréticos, aumentar un poco los vasodilatadores y aumentar los IECA. Pero no solamente es aumentar diuréticos, sino que a veces, en algunas circunstancias, se puede llegar a reducir la dosis. Entonces, este manejo que uno hace del paciente ambulatorio ya está identificando una población de mayor riesgo de peor evolución. E inclusive estudios como el GUIDE, en donde los pacientes eran guiados justamente en pacientes que habían tenido o una hospitalización reciente, pero estaban ambulatorios y tenían péptidos natriuréticos muy elevados, ustedes pueden observar que si bien el resultado final del estudio no fue significativa la diferencia, se observó un efecto COVID y sobre todo en la era pre-COVID también se obtuvo los mismos resultados, una reducción significativa de las hospitalizaciones si nosotros pudiésemos monitorear hemodinámicamente a los pacientes e intervenir con el tratamiento diurético. Y fíjense que los tratados lograban presiones más bajas que los pacientes no tratados. Es decir, hay una descompensación hemodinámica que podría ser identificada antes que el paciente se admita. Pero también está esta situación. 1 de 6 pacientes tiene un empeoramiento ambulatorio de la IC, en donde entendemos como empeoramiento de la IC, ya sea el deterioro progresivo de los signos y síntomas que requieren intensificar el tratamiento, pero no necesariamente hospitalizarlo o admitirlo a emergencia, o que tenga un episodio previo a empeoramiento, ese tiempo que el paciente después de la descompensación necesita para adaptarse a su nuevo estado, también es un momento en el cual puede sufrir un empeoramiento. Y fíjense que esta recomendación que fue publicada hace muy pocos días por la Sociedad Europea de Cardiología, habrá que evaluar en estos pacientes con progresivo deterioro de la función respiratoria, en un primer paso, evaluar la severidad. Y hay pacientes que se pueden manejar de manera ambulatoria. Y en los otros casos hay que ver si los pacientes se van a internar o se va a manejar de manera ambulatoria, pero con diuréticos endovenosos. Entonces, en estos pacientes, en general, la intervención que hacemos es incrementar las dosis de diuréticos buscando la reducción de las hospitalizaciones, pero también debemos buscar la titulación de las drogas para reducir este evento deleterio en la evolución del paciente con insuficiencia cardíaca. Generalmente cuando uno ve un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, tenemos que seguir estos pasos fundamentales. Primero, hacer el diagnóstico de la condición, es decir, de que está descompensada. Evaluar la perfusión de los órganos, evaluar la diuresis,
el inicio de la terapia médica basada en guías y evaluar la transición de cuidado, es decir, cómo va a evolucionar el paciente después de que fue admitido al hospital. Entonces, lo primero es la evaluación clínica, y la evaluación clínica puede ser relativamente sencilla. Hay que evaluar congestión y hay que evaluar bajo índice cardíaco. Entonces, miramos si la congestión es izquierda o derecha. Reflujo hepatoyugular, ortopnea, vendopnea son fundamentales para evaluar la congestión izquierda. Y el incremento de la presión yugular, la presencia de edema y ascitis nos habla de la congestión derecha. Y la frialdad las evaluamos por la frialdad de las extremidades inferiores o por el pinzamiento de la presión de pulso menor de 25%. Esto es lo que nos sirve para hablar de los perfiles hemodinámicos del Lynn-Warner, ¿no es cierto? Que esto claramente lo sabemos, la relación entre presiones, digamos, de llenado y las relacionadas al gasto cardíaco nos permiten hacer esta estructura. Pero también podemos correlacionar presión capilar con presión auricular derecha, y ustedes van a ver que hay pacientes que tienen congestión derecha e izquierda, y hay pacientes que tienen predominio de una o predominio de la otra, y esto tienen tratamientos claramente diferentes. Los péptidos natriuréticos sirven para hacer el diagnóstico, pero fundamentalmente sirven para descartar insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que uno busca en estos péptidos natriuréticos en una situación de descompensación? Por ejemplo, un NT-proBNP menor de 300 o un BNP menor de 30-50. Esos valores descartan el diagnóstico. Ahora, para hacer el diagnóstico hay que buscar valores más altos, que dependen de la edad. Uno podría poner un valor en promedio alrededor de 900 picogramos como un parámetro que es muy útil para hacer el diagnóstico de esta condición. El otro hecho que hay que evaluar es la presencia de congestión tisular y de congestión intravascular. Y fíjense cómo, más allá de que esto sea izquierdo o derecho, hay congestiones o manifestaciones de congestión que predominan dentro del sistema vascular y otras que predominan en el intersticio. Y ambas tienen características diferentes. Por ejemplo, la congestión tisular es la que uno ve con edemas, con rales, con ascitis, y la congestión intravascular es a través de la detección o de presiones elevadas, tercer ruido, ortopnea, e incluso los biomarcadores son diferentes y las técnicas para evaluarlas son diferentes. Y esto es importante porque muchos pacientes tienen las dos situaciones, pero en algunos predominan fundamentalmente la congestión intravascular y en otros predominan claramente la congestión tisular. Podemos utilizar métodos adicionales, que es la ecografía, pero no necesariamente para evaluar la función cardíaca, sino el eco pulmonar, por ejemplo, o la medición de la vena cava inferior, que nos ayudan para estimar el incremento de las presiones de llenado, con las precauciones que hay que tener, porque los ecos pulmonares son muy útiles, pero en pacientes que tienen antecedentes de fibrosis pulmonar o cualquier otra entidad relacionada, puede tener datos erróneos. Fisiopatológicamente decíamos que la evaluación de la congestión es fundamental porque uno puede tener todos estos elementos que estamos viendo acá. La congestión, queda muy lindo el cuadro, pero en realidad la mayoría de los pacientes se presentan húmedos y calientes. Y fíjense que muy poquitos se presentan con frialdad, ya sea húmedos o secos. Y dentro del contexto del cuadro clínico, la mayoría tiene congestión por insuficiencia cardíaca crónica, algunos edema pulmonar, y algunos muy pocos se presentan con shock cardiogénico. Entonces, las guías actualmente recomiendan clasificar estos 4 fenotipos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca descompensada agudamente, el edema agudo de pulmón, el fallo de ventrículo derecho aislado y el shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque cada una tiene un perfil diferente, una forma de desencadenamiento diferente y tienen una estrategia terapéutica que va a variar según cada una de estas características. Entonces, ¿cómo manejamos la insuficiencia cardíaca aguda? Hay guías, recomendaciones hechas en la Argentina por el Comité de Insuficiencia Cardíaca de la Federación Argentina de Cardiología, hay guías europeas, hay guías norteamericanas que nos ayudan a establecer parámetros en donde generalmente uno lo primero que evalúa es el estado de shock y el segundo es la insuficiencia respiratoria. Hacer pruebas diagnósticas para el diagnóstico, pero es fundamental la identificación también de la causa aguda, y ese es un punto que hay que resaltar en el manejo actual de esta condición. Y fíjense cómo había un score, que es el score CHAM aquí, que en la actualidad se modificó por este que está aquí abajo, que dice score CHAMPI. Entonces, hay que evaluar la presencia de síndrome coronario agudo, de emergencias hipertensivas, de arritmias, una causa mecánica, embolia pulmonar, pero también infección y taponamiento cardíaco. Y la recomendación es que esta evaluación tiene que ser inmediata, entre 60 y 120 minutos,
porque cualquier intervención a esta situación va a tener un impacto en el futuro de los individuos. Y los pacientes en su trayectoria pueden venir de distintas maneras, pueden ir directamente a un servicio de emergencia, pueden tener un manejo prehospitalario, o pueden venir de una visita ambulatoria. Y dentro del departamento de emergencia uno clasifica a los pacientes y decide en base a esto dónde se va a internar, si va a ir a una sala de hospitalización, va a ir a una unidad de cuidados intensivos, o el paciente no está tan grave y tiene una buena respuesta que se puede manejar en las unidades de observación, que son unidades ambulatorias o unidades clínicas de diuresis, tienen distintos nombres, que permiten un alta rápido del paciente, siempre manejado por idealmente especialistas en insuficiencia cardíaca. Me decía, cada uno de los perfiles hemodinámicos tiene un manejo particular. En la IC agudamente descompensada es fundamental el uso de los diuréticos, y es menos necesario el uso de vasodilatadores, que antes quizás lo indicamos mucho más. En cambio, en el edema agudo de pulmón, uno mejora primero la oxigenación, da diuréticos y probablemente es mucho más frecuente que necesite el tratamiento con vasodilatadores. En pacientes que tienen fallo de ventrículo derecho es fundamental evaluar el estado del volumen, porque esto nos va a dictar si vamos a usar diuréticos o si el paciente presenta hipoperfusión o hipotensión, tendremos que ir a vasopresores e inotrópicos, pero si tenemos dudas del estado hemodinámico, hay que pensar en la expansión del volumen. Y en el caso del shock cardiogénico, hay que plantear la opción de una intervención terapéutica que tenga impacto, considerar el uso de inotrópicos o vasopresores y fundamentalmente pensar en la necesidad del soporte mecánico o la terapia de reemplazo renal hasta la evaluación para el trasplante. Pero como elemento fundamental, el tratamiento ideal de un paciente con insuficiencia cardíaca es el diurético, y el diurético debe estar guiado primero por la dosis que recibía el paciente previamente. Si no la recibía, puede recibir una dosis baja, si no hay que duplicar la dosis de diurético, y evaluar la respuesta, es decir, el sodio en orina y el volumen urinario, porque si el paciente no responde después de 2 a 6 horas, uno rápidamente tiene que considerar el escalamiento del tratamiento, por ejemplo, la combinación de diuréticos, o agregar inotrópicos, o considerar terapia como los vasodilatadores. Las indicaciones que hacen las guías de insuficiencia cardíaca descompensada son muy generales, fundamentalmente destacar el manejo de la ventilación. El uso como vasopresor de la epinefrina en shock cardiogénico, ya no recomiendan más la dopamina, y no olvidar la tromboprofilaxis, que es la única indicación que tiene una recomendación 1A en estos pacientes. El tratamiento ambulatorio incluye lo que ya sabemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, el esquema de 4 drogas, que puede ser un ARNI o un IECA en el caso que no se puede usar, beta bloqueante, antagonista de los receptores mineralocorticoides e inhibidores SGLT2. La intervención aguda reduce los niveles de péptidos natriuréticos rápidamente, y esto se asocia, como lo demostró el Pioneer, con una reducción de los eventos en el seguimiento a largo plazo. Y da lo mismo iniciarlo el día antes del alta o 48 horas del alta que el momento después del alta. La diferencia es que la intervención más precoz logra más precozmente reducción de los péptidos natriuréticos y ganamos 2 días en el inicio de la terapia. Por eso es que hay que aprovechar una hospitalización. Sabemos que los inhibidores de SGLT2 en pacientes con diabetes redujo significativamente el riesgo de descompensaciones o muertes posteriores, como le demostró el estudio Solois con sotagliflozina, y recientemente el estudio EMPULSE demostró que en este punto final particular, jerárquico, demostró que el tratamiento con empagliflozina tiene un efecto favorable en el sentido de reducción de eventos clínicos, o sea, beneficio clínico, reducir eventos, tiempo a la muerte, hospitalizaciones y mejoría en la calidad de vida. Pero también se asocia con una reducción del peso corporal, y esto es muy interesante desde el punto de vista del efecto diurético. El otro estudio que evaluó tratamiento en esta condición es el estudio galáctico con el omecamtiv mecarbil, en donde hubo una reducción significativa del punto final primario, que fue una reducción muy pequeña, ustedes ven aquí del 8%, pero el grupo particularmente de interés es la insuficiencia cardíaca severa, ese que estaba en la cúspide del iceberg, que son los pacientes en clase funcional 3-4, con fracción de eyección menos de 30%, y que hayan tenido una hospitalización en los 6 meses previos. Finalmente, el tratamiento médico oral debe incluir un escalamiento y una secuenciación que no necesariamente tiene que ser la vieja, esta que está acá arriba, que lleva mucho tiempo, dar IECA, titular cada una de las drogas,
y después poner las drogas finales, sino que hay intervenciones que tienen un impacto más significativo. Y estos son un tratamiento acortado, empezando con inhibidores SGLT2, o un tratamiento acortado en el cual uno combina los inhibidores SGLT2 con los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, logrando que dentro de las 8 semanas los pacientes reciban el tratamiento con las 4 drogas y a partir de allí se completaría la titulación, porque estas estrategias, comparadas con la estrategia convencional, reducen el número de muertes y reducen las hospitalizaciones. Entonces, como mensaje finales, la insuficiencia cardíaca descompensada representa claramente un punto de inflexión en la historia de la insuficiencia cardíaca, tiene un pronóstico muchísimo peor. El diagnóstico se debe hacer en base a parámetros clínicos que incluyan electro, radiografía, biomarcadores y ecografía, todo utilizado de manera combinada. La estrategia de manejo inicial puede optimizarse a través de caracterizar fenotipos con características comunes y manejos diferentes, y hay que recordar que la hospitalización es una oportunidad única que debe aprovecharse para completar la evaluación e iniciar el tratamiento médico óptimo. Quiero terminar agradeciendo al Laboratorio Baliarda de nuevo por el apoyo brindado para la realización de los confederales, y creo que tenemos algunos minutos de pregunta antes de pasar a la segunda etapa de este evento científico. Bueno, gracias Eduardo por esta presentación tan completa y tan didáctica. Como bien dijo, si quiere alguien hacer algún comentario o alguna pregunta, tenemos unos minutitos antes de pasar a la segunda actividad. Fabián está con la mano alzada. Buenas tardes a todos, muy buena la charla, Edu. Es más un mensaje para el fenotipo de los pacientes que, a pesar de que uno los compensa, siguen hipotensos, por decir así. ¿Qué mensaje darías para dar ARNI o beta bloqueantes? Porque lo que vemos es que habitualmente muchos médicos tienen miedo de iniciar, aunque sean dosis bajas, ARNI o IECA y beta bloqueantes. ¿Qué parámetros te basás para dárselos o esperarlos o no dárselos? Sí, creo que es un punto importante porque es una situación muy común. Hoy por lo menos tenemos la oportunidad de que en el paciente que está menos de 90 de sistólica, yo diría menos de 80 de sistólica, uno puede utilizar quizás de inicio antagonistas de los receptores mineralocorticoides e inhibidores SGLT2. Y en una segunda instancia agregar drogas que tengan efecto hipotensor. Pero es común que en estos pacientes, cuando uno lo estabiliza, empieza esto de darle bajas dosis. La recomendación es bajas dosis de las 2 drogas que producen mucha hipotensión, ARNI o beta bloqueantes, horarios separados, es decir, no dar los 2 comprimidos juntos, porque eso es muy común que se administren el beta bloqueante con el ARNI juntos a la mañana y juntos a la noche. Entonces, por ejemplo, uno recomienda poner el ARNI o el IECA a la mañana y a la tarde, y el beta bloqueante, que a veces produce un efecto de hipotensión en las primeras dosis, ponerlo al mediodía y a la noche. Si está muy hipotenso, no usar beta bloqueantes con efecto vasodilatador. Poner bisoprolol o poner metoprolol puede permitir lograr mayores dosis con menos efecto hipotensor. Entonces, hay que, digamos, entallar al paciente, prepararle un algoritmo individual y no tratar de forzarlo a que entre un algoritmo. Creo que eso es un mensaje importante, porque el manejo, más allá de lo que sabemos, es en cada paciente individual y en un momento determinado. Luis. Excelente, como siempre. Mira, te escuché 40 veces y todas las veces aprendo algo. Son crack realmente, Eduardo. Una pregunta práctica. Cuando nosotros tenemos un escenario como el que planteaba Fabián de hipotensión, que vos explicaste perfectamente, ¿cuándo podríamos, entre comillas, sacrificar dosis de beta bloqueante y agregándole una ivabradina para lograr el efecto bradicardizante? ¿O vos siempre insistís en vamos adelante con el beta bloqueante? Bueno, eso es una pregunta muy interesante y desafiante. Hay estudios que han demostrado incluso que puede ser útil combinar un paciente que está con inotrópicos y está taquicárdico con ivabradina. Pero no es una práctica que la usemos habitualmente, porque generalmente el paciente hipotenso que está muy taquicárdico
depende también de la frecuencia cardíaca para mantener ese volumen minuto. Entonces, si de repente se lo bajamos drásticamente, puede ser perjudicial. Entonces, yo creo que si vos ves que el paciente tiene una frecuencia cardíaca demasiado alta y está por debajo de 80 de sistólica, podría ser una opción en la biobradina antes que el beta bloqueante. Pero personalmente soy más fanático de dar un beta bloqueante. Para mí la ibabradina es un escalón posterior, y lo recomiendan las guías, es un escalón posterior para el paciente que no controla la frecuencia cardíaca. Pero incluso hasta con beta bloqueante, como te decía, pacientes que tienen inotrópicos y que no los podés detectar y están 100, 110, 120 de frecuencia, uno puede hacer un intento de poner la ibabradina y destetarlo finalmente del inotrópico, y después habrá que evaluar el cambio. Creo que hay que ser de mente abierta para manejar el paciente descompensado, tratando de aplicar lo mejor que parezca la evidencia. Y siempre recordar el axioma: paciente que está hipotenso y no orina, ponele norepinefrina. Eduardo, si te parece, hay una pregunta en el chat que ya podemos responder antes de pasar. El doctor Pablo Alvarenga nos pregunta, después de una internación, ¿siempre digoxina? Sí, el doctor Alvarenga pertenece también a la vieja escuela, pero yo creo que hoy en día la digoxina no ha encontrado un lugar claro después de un paciente de una descompensación, porque tenemos mucho para trabajar. Ahora, si tenés un paciente como este que estamos hablando, que está muy hipotenso, que está taquicárdico, quizás no tenemos la ibabradina, tiene un ventrículo muy dilatado, deterioro severo de la función ventricular, uno podría considerar ponerle digoxina, quizás como un puente a lo que ocurra posteriormente. En fibrilación auricular es otro caso, por eso es que me parece que la pregunta va dirigida al paciente descompensado en ritmo sinusal, pero claramente no le pondría a todos los pacientes. Me parece que la indicación de digoxina cada vez es menor, debe estar alrededor de un 10-15% de pacientes con IC descompensado. Eduardo, hay preguntas, están entrando preguntas. ¿Sí? Daniela dice, ¿Vericiguat ocupará un lugar en estos pacientes? Bueno, el Vericiguat fue testeado en pacientes que habían estado recientemente descompensados, o sea, es ese paciente que ha tenido un empeoramiento y que no sabemos cómo va a andar, y demostró una reducción significativa de eventos, así que es probable que tenga un lugar. A mí una cosa que por allí me llama la atención del resultado del Victoria es que los pacientes que se beneficiaron, por ejemplo, no tenían que tener fibrilación auricular, tenían que tener niveles de péptidos natriuréticos más bajos, no los que tienen más alto, por ejemplo, como el omecamtiv. Entonces, me parece que la evidencia está un poco ajustada para recomendar a un paciente que ha sido recientemente hospitalizado. Me parece que quizás es más para una condición un poco más estable ambulatoria, y claramente no forma parte de las drogas, los pilares fundamentales del tratamiento, ¿no? Gracias, Eduardo. Si te parece, tratando de cumplir el horario, daríamos por finalizada esta primera actividad académica, agradeciéndote nuevamente a vos y al Laboratorio Baliarda